tal? ¿Cómo están, estimados? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido hoy día? Mañana. Ya estamos a 2 horas, netamente, para que sea 28 de julio, netamente. Así es, estimados. Entonces, estamos hablando sobre la historia del Perú, específicamente la independencia del Perú. ¿Debemos celebrarlo o no? ¿Debemos celebrar la independencia del Perú? ¿Es necesario que celebramos? Bueno, porque el alcalde de Lima ya estaba celebrando desde anoche, hoy siguen celebrando, mañana seguramente también. Es volver la parada militar, mensaje a la nación de Dina, netamente Dina, nuestra presidenta, nuestra querida presidenta del Perú, la primera presidenta, o primer presidente mujer, diríamos, ¿no? Mujer, netamente. Yo también diría la primera presidenta del Perú, una primera, si hablamos de género, ya un poquito ahí me van a corregir. Bueno, se dice que no se dice presidenta, sino presidente. A pesar que es, bueno, es una discusión de temas de género, de lingüística, no caigo, yo no caería en ese juego. Las palabras evolucionan de manera espontánea en el tiempo, ¿no? De manera espontánea. ¿Cómo surgió el lenguaje? De manera espontánea, estimados. De manera espontánea. Mucha gente se equivoca, hay términos lingüísticos que se equivocan, hablan mal, pero así evolucionó nuestra palabra y después ya los especialistas han sistematizado. El lenguaje, el habla, a través del habla, que es la expresión física. Así se existió. En el principio era el habla, pues, ¿no? El habla, o la habla, el netamente vocalizar, hablar, pronunciar. Bueno, y después vienen ya los especialistas, los estudiosos del lenguaje, los lingüistas, lo sistematizan. Después se escribe pues, las reglas de ortografía, la gramática, y etcétera, etcétera. Pero el idioma surge de manera espontánea en el tiempo. Y eso es. Mucha gente va a hablar así términos así equivocándose, palabras así equivocándose va a hablar. Y eso se va a socializarse con el tiempo y a través del tiempo. Y eso la Real Academia Española va a reconocer. Muchas palabras han caído en desuso y ya pues no. Así términos, expresiones. Ahora, el problema es cuando ya desde el poder nos van a imponer, tienen que hablar de esta manera, tienen que escribir de esta... Esa es otra cosa, ¿no? Pero la evolución y el origen del lenguaje es de manera espontánea, se llama el orden espontáneo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo se conjuga en quechua, en español, en inglés? Es el orden espontáneo, netamente. Por su parte, yo le doy razón a muchas personas que hablan del tema del orden espontáneo del mercado. También si el mercado el mercado se origina, funciona como un orden espontáneo, también el lenguaje también así funciona. Y muchas cosas. Hay un libro brillante que yo lo leí un tiempo sobre el lenguaje, las costumbres y el mercado, que el libro hablaba del mercado. ¿Cómo funciona el mercado? De manera espontánea y de manera espontánea, pero es espontáneo, es un orden espontáneo. O sea, el mercado por sí solo se ordena en el mercado. Ahora, ahí van los políticos, van a meter la mano en el mercado para tratar de ordenar, tratar de planificar. Ahí es lo que genera el problema, más bien. Sí, explicaba brillante el libro, ¿ah? Sí. No me acuerdo del autor, creí que era un economista lo que explicaba eso, ¿no? Entonces, ya dejemos ese tema para comenzar simplemente de manera
Me olvidé. Bueno, quería compartir con mis estados, pero ya me olvidé. Pero continuamos. Estamos hablando sobre la independencia del Perú, netamente, netamente. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de que realmente nosotros necesitábamos de independencia. ¿Realmente necesitamos la independencia del Perú? Ya muchos hoy día han estado con su escarapela, con su banderita, con su roja y blanca salieron. Y mañana va a ser, mañana no, 29 va a ser la parada militar en Lima, el desfile. Yo voluntariamente yo no participaría para nada, ni llevaría ninguna escarapela, yo no llevo, solo por compromiso institucional, donde estoy de repente participando continuamente, es un tema de compromiso, hay que cumplir, pero voluntariamente yo no llevo ninguna escarapela. Los que sabemos la verdadera historia del Perú no queríamos entrar al juego, ¿no? Jamás. ¿Por qué razón? Ya hoy comprenderán la razón principal, ¿no? Mi cámara un poquito, mucho techo tiene. Ahí creo que es. Ya. Entonces, así es, estimados. ¿Y realmente necesitamos la independencia del Perú? ¿De qué teníamos que independizarnos? O más bien diríamos, en palabras de Rafael Aita, ¿realmente queríamos la independencia en nuestro suelo patrio o la independencia del Perú? ¿Realmente queríamos independizarnos, estimados? Aunque ya tratamos un día ese tema, pero hoy vamos a profundizar, pero con otros más fuentes, vamos a sumarlo, más fuentes hoy día. ¿Realmente quería el Perú la independencia netamente? Entonces, comencemos con esta fuente, netamente, histórica, muy brillante, esta historia de la independencia del Perú. Y así es, estimados, que ya desde ahora les anticipo, mañana es el 28 de julio, mañana sí un programa especial, ojalá que comencemos 9 de la noche, 9 punto de la noche, por lo menos hasta medianoche, ¿no? Vamos a hablar sobre netamente la independencia del Perú, qué cosas, cómo fue a sus antecedentes, el proceso y después que vino. Netamente vamos a analizar los discursos de San Martín, claro, San Martín que dio en Plaza Principal de Lima, también nuestro himno nacional que comienza, ¿cómo comienza? Somos libres, dice, ¿no? ¿Realmente somos libres, estimados? Esa es la pregunta que les hago. Nuestro himno nacional. ¿Y quiénes son los autores, los que cantaron por primera vez, los que propusieron esa letra? Somos libres. El Perú estaba oprimido largo tiempo, largo tiempo. ¿Qué impuso? ¿Acaso no es eso cree que desde ahora les digo, hasta nuestro himno nacional está incestado con la leyenda negra? Así es. Largo tiempo oprimido, dice. ¿De qué opresión hablan? ¿Qué opresión había? ¿Largo tiempo estamos oprimidos? O de repente hablan de la opresión de los incas. Claro, los incas sí oprimieron pues a los andinos, netamente, a los quechohablantes, a los reinos del Perú, oprimieron los incas, netamente. El imperio tahuantinsuyo sí era opresor. Si hablan de España, no, España no era opresor. Ahí están las fuentes históricas, todos los datos que evidencian el virreinato, no era opresor. Así es. Largo tiempo ominoso, largo tiempo estábamos oprimidos, y ahora somos siempre somos libres. Yo ni siquiera me he memorizado el himno nacional, algo se me queda cuando memoricé cuando estaba en escuela. No, se me hace complicado memorizar de repente porque mi sangre español y mi sangre andino quechua hablante de repente no permitiría, pues no permitiría porque estaba incestado con leyenda negra, con falsidades, con la historia
inventado, un relato inventado netamente por intereses políticos, económicos, geopolíticos. Hasta nuestro himno nacional estaba con esa cosa, ¿no? Y eso es pues, realmente que podemos hacer. Entonces, y ahora continuamos. Si realmente queríamos independizarnos de España, realmente queríamos. Comencemos con esta parte de la historia. Ya anoche hablamos sobre quién iba a ser nuestro padre de la patria, nada menos Torre Tagle, pero Torre Tagle se arrepintió de haber proclamado la independencia del Perú, retrocedió, se dio cuenta, murió defendiendo la corona española, la monarquía, Torre Tagle. Así fue. Y por eso a él no lo tomamos como padre de la patria. Entonces nuestra república no tiene padre de la patria, pues no tiene estimado. En Colombia tienen pues a Simón Bolívar, en Chile a O'Higgins, en Argentina a San Martín, en México padre Hidalgo, ¿no? México, claro, sí, el cura Hidalgo, ¿sabes? La historia, ¿sabes quién es el cura Hidalgo? Pero Perú no tiene un padre de la patria. Torre Tagle era uno de los candidatos, pero retrocedió en su forma de pensar y murió pues maldeciendo la república, la independencia que defendía, murió defendiendo la corona española, la monarquía, netamente. Esa es la historia. Esa es la historia que nosotros no vamos a ocultar esa parte de la historia de Torre Tagle. Y hoy vamos a desmontar ese mito de la independencia que tanto ponemos las banderitas roja y blanca en las puertas, la escarapela que llevamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué significado tiene? Si realmente sabemos la verdadera historia, ¿acaso es necesario que hagamos eso? Son costumbre, y claro, son costumbre que nos han metido en la cabeza, pues son cosas a través del tiempo. La mentira repetida varias veces por largo tiempo se convertirá en verdad, ya decía Adolfo Hitler. Si una mentira repites seguidamente, continuamente, por largo tiempo, esa mentira se convertirá en verdad, o sea, como si fuera verdad, pero sin embargo no es verdad, pues. Eso es lo que nos han metido en la cabeza, pues. Y seguimos practicando tales cosas, ¿no? Claro, como es oficial, ya pues, también, pero cada uno tenemos nuestro libre albedrío, nuestra libertad de, podemos decirlo, no. Si conocemos la verdadera historia, yo no celebro la independencia, pero yo no estoy contento ni con la banderita roja y blanca, ni con el escudo, ni con el otro, no. Teníamos, ¿no? Así es. Con eso no, yo no estoy diciendo que soy hispanista, más bien yo critico a los hispanistas, critico a los indigenistas. Yo soy el verdadero indigenista, yo soy el verdadero hispanista, en otras palabras, no de los montón que están defendiendo, ¿no? Yo netamente hablo quechua, correctamente hablo quechua. Soy indigenista de sangre, pero también soy hispanista de sangre, porque tengo sangre español. También tengo sangre indígena, andino, netamente. A ver qué digan los sociólogos, los antropólogos, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado con nosotros? Pues somos esa combinación de sangre, pues. Hay que reconocer a nuestros padres, ¿acaso vamos a negarlo? Voy a negar a mi madre, que es de España. Mi mamá es Flores. Mi mamá es blancona, no es yo como, yo salí de mi padre. Mi padre sí, pues tiene un apellido inca, Guamaní, Sinman, otros son Guamán, ¿no? Sinmaní, míos apellidos con maní. ¿De dónde proviene el apellido? Los guamanes, ¿quiénes eran en el imperio Tahuantinsuyo? Eran unas provincias, pero la historia es larga. Dejémosle, otro momento hablaremos. De repente podemos tocar el origen de los apellidos. Les adelanto, dice que en Cusco, no solo en Cusco, en diferentes partes, muchos apellidos incas, muchos apellidos que estaban en quechua,
En la República, en tiempo de la República, se cambiaron para español. Supongamos si su apellido era de repente Guaita, se cambiaron para Flores. De repente su apellido era Rumi, se cambiaron para Roca. Y así, sucesivamente. O sea, ¿dónde estamos? Los propios indígenas, ¿qué dicen de eso? Si los propios peruanos, los andinos, los quechua hablantes se avergonzaban de su apellido y se cambiaron para español. ¿Qué pasó? A ver, un historiador, un antropólogo, un sociólogo que me explique eso. ¿Por qué nos avergonzamos nuestro quechua? ¿Por qué se cambiaron esas personas? Son lista larguísima que los apellidos quechuas que hoy son españoles, o sea, se cambiaron netamente. Algunos apellidos han sido traducidos nada más y algunos se cambiaron pues al apellido español. Ahí está pues. ¿Qué pasó pues, estimados? ¿Acaso, acaso nosotros no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos están diciendo en el fondo cuando cambian, se avergonzan de sus apellidos? ¿Qué cosa nos están diciendo? ¿Qué pasó? Estimados, disculpen ese sonidito, voy a silenciarlo, discúlpenme. Vamos a silenciarlo. A ver, un momentito. Ya, así es. No se van a sentirse mal, no se van desofendidos. Aquí es mi canal, aquí tengo libertad para decirlo. Por algo mi canal se llama Incari. Si supieran qué significaría Incari, si supieran, si por lo menos supieran qué significaría Incari. Así es. Pero esa es historia, pues. ¿Qué podemos hacer? Te estoy contando la historia, nada más, porque algo malo estoy inventando, ¿no? Y hoy vamos a citar unos personajes. Y comencemos de esta manera. ¿Realmente queríamos independizarnos? ¿Realmente queríamos independizarnos? Y aquí estamos en mes de la independencia. Mañana es 28 de julio. Y resulta, comienza así la historia, ¿no? Así es. A ver. El 9 de diciembre de 1824, dos ejércitos se enfrentaban en la pampa de la Quinoa en Ayacucho, donde se definiría el futuro de las naciones sudamericanas. Por un lado estaba el ejército al mando de José Anjo, es el que yo propuse para que lo saquen del parque principal de Ayacucho. José Antonio, al mando de Antonio José de Sucre, o José Antonio de Sucre, y por el otro bando estaba el ejército del Perú, netamente. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Acaso el ejército del Perú no era el que luchaba para el lado de Sucre y la independencia? ¿Acaso el ejército del Perú no era el que luchaba para el lado de Sucre y la independencia? ¿Qué pasó, pues, estimado? ¿Acaso luchaba también? Pues el ejército de Sucre, conocido como Ejército Unido Libertador, era el resultado de la unión del ejército del Perú, de Torre Tagle, y del ejército libertador. Ya sabemos quién era Torre Tagle, es el que defendía pues la república, la independencia. Se unió con el ejército libertador, netamente. Un ejército libertador del Perú, de San Martín, netamente. Claro, San Martín tenía su ejército. Por eso después San Martín cobró, porque por haber declarado la independencia al Perú, nos ha cobrado. Nos han traído desastre al Perú nos cobran todavía, por un lado nos cobran todavía. Así es, entonces, pero mientras que en el bando opuesto se encontraba el ejército real del Perú, que éramos nosotros, los quechua hablantes,
los que defendíamos la corona española, los que éramos los cholos, los sangres un poquito rojito, oscuro, los que hablamos, viva el rey, que muera el tirano. O sea, esas eran también palabras de Tupac Amaro. ¿Qué dijo Tupac Amaro? Muerte al tirano. No, no, hay un término que usó él. Claro, larga vida para el rey. Tupac Amaru II dijo. También dijo, eh, muerte al mal gobierno. Pero eso no me acuerdo las palabras exactas, pero por ahí habló. En otras palabras, Tupac Amaru II estaba, no estaba contentísimo. No estaba contentísimo con lo que hasta los animalitos no estaba contento con las reformas que aplicó pues el mal gobierno. ¿Quién era el mal gobierno? Los reyes borbónicos, netamente. Y lo que estaban en el Perú, sus seguidores y los virreyes que en su tiempo también. La doctrina la doctrina política de la monarquía española era lo siguiente. Si un gobierno comenzaba, o sea, si un gobierno, un rey, comenzaba a oprimir a su propia población, la población tenía el derecho de levantarse y eliminar al rey. O sea, contra ese rey, si es posible, votarlo o eliminarlo. Esa es la doctrina también de la Escuela de Salamanca de la monarquía española. Netamente. O sea, el rey no era el todopoderoso. El rey tenía que cumplir lo que la población tenía que trabajar en el beneficio económico, social de la población. Si el rey quebrantaba ese principio, ya pronto la población se levantaría y lo haría el golpe, ¿no? El golpe de Estado, netamente. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó con Tupac Amaru II. Si el rey estaba comportándose mal, por eso sé que la doctrina del tiranicidio se llama eso, ¿no? El rey tirano, el rey despótico, el rey explotador, tiene que morir. Ese mal gobierno. Pero que viva la corona española, o sea, español, la monarquía, es el que ese marco teórico que han implantado en el sistema virreinato. Por eso la mayoría de los reyes han gobernado con toda tranquilidad, porque tenían miedo a eso, no solo a eso, porque habían los sabios filósofos, teólogos en Escuela de Salamanca que estaban en pleno vigilancia a la corona española. El rey cada vez que podía, cada vez que necesitaba, pedía consejo a ellos, porque ellos los que manejaban el marco teórico, el tema del derecho, la ciencia política en aquel tiempo. Por eso justamente pues cuando en Perú los españoles comenzó a maltratar a los indígenas o a los indios, cuando Bartolomé de las Casas escribió su obra donde denunciaba que los españoles estaban haciendo lo que querían en el Perú, estaban explotando, estaban haciendo cosas viles, llegó a los oídos del rey, inmediatamente, era la reina en ese tiempo, inmediatamente pararon la conquista. Paren la conquista, no podemos continuar así. Entonces promulgan la ley de las Indias. Estaba prohibido para las Indias los maltratos, las explotaciones, la esclavitud, ya sea todos los maltratos. Los indígenas son nuestros aliados, son ciudadanos españoles netamente. Hay que tratarlo dignamente. Eso es lo que dijo pues las ordenanzas del rey. Eso es lo que, por eso los incas, todos ellos vivieron netamente en la bonanza, los incas, nuestros antepasados, los quichohablantes, tuvieron su propia libertad con sus coracascos, con sus jefes. Cada pueblo tenía su propia libertad, sembraban su tierra, criaban sus animales con toda la libertad.
dignamente vivieron, mejor que cualquier época que hayan vivido con Imperio Wari, con Tiahuanaco, con Tawantinsuyo, donde fueron explotados vilmente. En Virreinato español ellos vivieron en bonanza, netamente, nuestros antepasados. Por eso, pues, ahora entendemos, por eso, pues, en batalla de Ayacucho, el ejército real del Perú, donde estaban, en ese bando estábamos los quechua hablantes, los andinos, andinos amazónicos, los ayacuchanos, los cusqueños, los de Huancavelica, los de Apurímac, los del sur de Arequipa, todos hablaban su quechua, porque en el virreinato era obligatorio aprender quechua en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad fundado en Hispanoamérica. Era obligatorio, todos los estudiantes tenían que egresar hablando quechua, egresar sabiendo escribir en quechua. Ni en república, ni en cualquier reino, imperio, ni Estados Unidos, ni cualquier lugar, eso practicaron, esa forma de valorar su lengua de un nativo, de los netamente aborígenes de como eran los incas, los andinos. No lo hicieron en ningún lugar. En Perú, en el sistema virreinato, sí, era obligatorio. La primera copla escrita no era en español ni inglés, era en quechua. Un cántico celestial, un cántico donde cantaban en todas partes del Perú en ese tiempo. Creo que habla de alegría del cielo. Anajpacha Cosicuynin, en quechua está escrito. El diccionario y la gramática teníamos en el virreinato, donde se compuso todo, tenía que sistematizar la gramática quechua, y por eso seguimos ahora aprendiendo el quechua. La gramática, ¿dónde hicieron eso? En el virreinato. Yo tengo aquí la gramática quechua. La gramática quechua, ¿dónde diseñaron? ¿Dónde sistematizaron? Netamente en el virreinato español. En 1600, no me acuerdo la fecha exacta, pero en ese tiempo. Este libro yo lo sé para estudiar gramática quechua, para saber escribir correctamente. Cómo es brillante el tema de lingüística, el quechua, aprender quechua es brillante. Si alguien está interesado, puede aprender quechua. Bueno, actualmente hay pues, en San Marcos se lleva quechua básico, intermedio, avanzado, en católica, casi en todas las universidades, San Cristóbal de Omanga. Bueno, los requisitos que exigen para que seas posgrado, claro, tiene que ser quechua, uno tiene que ser un idioma nativo del Perú y uno extranjero, así sucesivamente, para ya cada posgrado, cada universidad tiene sus requisitos, ¿no? Ya ponen ellos. Entonces, continuamos con esta parte de nuestra historia. Así es. El ejército real del Perú, llamado en los documentos como el ejército del Perú, netamente. Así que teníamos el ejército del Perú en ambos bandos. Cuando se habla del ejército real, en las aulas se suele pensar en un ejército español. Eso es lo que pensábamos, ¿sí o no? Cuando hablaban de ejército real, siempre se solía pensar que eran españoles, un ejército español netamente. Incluso comúnmente se le llama así, como si se tratara de un sinónimo. Eso lamentablemente nos enseñaron así, pues. Y con esa mentalidad hasta el momento hemos quedado. Sin embargo, no era real, no era verdad eso. Pues en ese momento rompemos ese mito. Pues en este momento, hoy, no en ese momento. Pues en este momento vamos a romper ese mito netamente, para comunicar que el ejército español era en realidad el ejército real del Perú,
y estaba en su mayoría integrado por peruanos. Ahí está, pues. Peruanos, pero netamente peruanos del sur del Perú. No tanto por el norte del Perú. Recordemos que el norte sigue pensando. ¿No? En norte se proclamó la independencia del Perú por primera vez en Trujillo y en Chiclayo, si no saben la historia, ¿no? Bueno, también en Cangallo también hubo eh, la jura de la independencia, se dice, ¿no? En Cangallo, en Ayacucho. Cada pueblo tiene su... Ya siempre había pues los criollos que querían desligarse de la corona española porque ellos querían gobernar, porque ellos querían liderar, porque fueron despojados del poder. Las reformas borbónicas son los que despojaron del poder netamente, criollos, a los hijos de los españoles nacidos en Perú, donde dijeron, a partir de este momento, ustedes nacidos en Perú, aunque sean hijos de españoles, no van a estar en el poder. Solo van a estar en el poder los príncipes nacidos en España. Eso ha sido para muchos criollos como una maldición, les ha caído, pues entonces ellos, ellos conspiraron para proclamar la independencia, por aquí, por allá, ellos saltaron, se sintieron pues despojados, se sintieron marginados. ¿Para qué hace pues, el rey Borbón? Es que ha hecho mal, pues. ¿Cómo vas a despojar de los propios gobernantes de cada pueblo, los netamente nacidos? Es como decir, pues, actualmente, actualmente somos dependientes de qué país? Ya, y China, ¿no? Es como decir, China, Xi Jinping diga, a ver, a partir de este momento, ya que tenemos contrato económico, comercial, con Chancay, Puerto de Chancay, a partir de ese momento, todos los que son peruanos no tienen derecho de gobernar, no tienen derecho de entrar en la política. A partir de este momento solo van a gobernar los que están en China. Así que enviaremos desde China para que gobiernen, para que estén en la función pública. Todos los chinos van a gobernar en Perú, en todas las alcaldías, todo. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Vamos a decir amén, amén, bienvenidos los chinos que nos gobiernen, van a decir ustedes, o los yanquis puede ser también, ¿no? A partir de ese momento los gringos van a gobernar en el Perú, menos los peruanos nacidos en el Perú, netamente solo los yanquis. ¿Van a aplaudir eso a ustedes? ¿Van a ser bienvenidos? Los criollos hasta una parte tienen razón porque se indignaron con esa reforma, netamente. Son despojados del poder. Quedaron pues ellos en la calle prácticamente. Y los hijos de españoles netamente nacidos en España se tenían derecho a gobernar. Los que función pública, todo. Bueno, eran cambios radicales. Entonces, por eso muchos de los criollos buscaron como Torre Tagle, buscaron pues la independencia del Perú, porque ellos querían gobernar, ellos querían tener su derecho, estar en el poder, pues. No solamente los hijos de españoles nacidos en España. Su reclamo era justo, hasta cierta parte era justo su reclamo. Es el resultado pues, de la independencia. Bueno, España mismo, bueno, ahí dice pues Heraclio Bonilla, Flores Galindo, otros estudiadores. Bueno, España mismo generó la independencia del Perú, porque allá se generó los cambios radicales. Eso no les gustó netamente a la Nueva España, netamente a los criollos, a los peruanos, a los venezolanos, chilenos, todo lo que era Nueva España, Hispanoamérica, no les gustó pues eso, ¿no? Y aparte también declaran autonomía política, Alto Perú, Río de la Plata, Santiago, digamos Chile, todo lo que es Chile Sur, Gran Colombia, autonomía política, todo eso generó una crisis, un descontento en Hispanoamérica, netamente. Por eso cada uno busca su independencia, pues, decir que para Colombia, Gran Colombia, les favorecía eso, ¿no?
sacaron provecho también, Argentina también sacaron provecho, Chile, Bolivia, pero en Perú no estábamos contentos, nuestros criollos no estaban contentos, estaban indignados con esa actitud del rey Borbón, no me acuerdo su nombre del Borbón. Después eso comenzó a partir de 1700 para adelante, ya 1700, y donde también comienzan a gestarse los precursores de la independencia, netamente. A partir de ese momento, pues comienzan los intelectuales se comienzan a leer libros de los ilustrados, netamente los famosos ilustrados, y saltan, pues, nosotros queremos este sistema de gobierno, queremos la democracia, queremos la república, es mejor que el virreinato, que la monarquía, netamente. Así era la realidad de nuestro país durante el proceso de la independencia del Perú. Así es. Sigamos. El ejército real del Perú fue organizado por el virrey Abascal. Así es, para mantener la unidad del imperio hispano desde el Perú. Por ese motivo, cuando se formó la Junta de Quito, el 10 de agosto de 1809, Abascal envió al Real de Lima, conformado por criollos y mestizos nacidos en Perú, que ingresaron a Quito el 24 de noviembre de 1809. La rebelión fue fácilmente sometida por los soldados peruanos, que capturaron a la mayoría de sus líderes. Situación similar ocurrió en Chuquisaca, donde se destituyó al general Ramón García Pizarro, quien usó el pretexto de que gobernarían en nombre del rey Fernando VII. Fernando VII es el rey Borbón. Mal rey, ¿no? Lamentable. Él lo generó todo esto, ¿no? Reformas radicales se impuso, pero con la excusa de que mejoraría la situación del reino de España, pero sin calcular las consecuencias que iba a traer. Bueno, uno de sus asesores era pues José de Galvez, ¿saben quién era José de Galvez? Un brillante también intelectual, un ilustrado, también una persona que quería aplicar a pie de la letra la administración que se impuso en Estados Unidos, en otras partes, ¿no? Bueno, en Perú, el Perú es otra realidad, no podemos copiar. En esa parte yo coincido con José Carlos Mariátegui. Yo tengo su librito aquí. Cada vez que puedo releo su librito de... Aquí está, aunque es pequeñito, lo tengo. José Carlos Mariátegui, donde decía la frase, ni calco ni copia, sino tenemos que ser autóctonos, no ni calco ni copia, estimados, ni calco ni copia. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Su 70% es escrito, yo critico, pero en algunos puntos yo lo valoro su escrito, lo valoro bastante. No todo es aquí paja, no todo está mal planteado. Hay algunas cosas que han planteado y ha pensado bien en esos términos. El Perú, en otras palabras, no podemos traer modelos extranjeros, ya sea ingleses, de yanquis o chinos, o etcétera, etcétera, o de los franceses para imponer en nuestro país. No, sin consultar con nuestros propios indígenas amazónicos, porque ellos son los reinos que gobernaron por generaciones, por siglos o generaciones, milenios que estaban en nuestro país. Entonces, por tradición, por bueno, en antropología se llama un estudio en las culturas, las civilizaciones, un poquito ahí se pueden explicar los especialistas, pero yo también puedo explicar, pero esa realidad que vivimos nosotros es que tenemos nuestro propio modelo. Tenemos un propio modelo que estamos desaprovechando.
¿Y sabes por qué prosperó el virreinato español, la monarquía española en el Perú? ¿Saben por qué prosperó? ¿Por qué nuestros indígenas quechualas estaban contentísimos con el poder de España aplicado, o sea, durante el virreinato, con la monarquía española? ¿Por qué estaban contentísimos y defendían a la corona española en la batalla de Ayacucho contra Simón Bolívar, contra Sucre, contra La Mar, con todos aquellos? ¿Saben por qué estaban contentos? Porque los españoles, Francisco Pizarro, comenzando con él, se dieron cuenta que en Perú sí teníamos un modelo que aplicar. Se dieron cuenta. Entonces ellos simplemente ese modelo siguieron. ¿Qué modelo eran? Un modelo milenario. Cada pueblo tenían que ser autónomos. Por eso ellos mantuvieron a las curacas. Las curacas eran los jefes de cada reino. Reino de Huayla, reino de Chanca, reino de Huanca, reino de Canas, Ayamarcas, de Cusco, de Altiplano, del Puno, de Arequipa, etc. Todos ellos estaban autónomos, eran autónomos. Y los españoles dejaron que ellos gobiernen cada uno con su pueblo. Dejaron que gobiernen. Administraron los españoles, de la mano trabajaban. Ellos quedaron sorprendidos con el sistema Tahuantinsuyo, también incaico, cómo este imperio había crecido desde tan poco tiempo, desde Cusco, se había extendido hasta Chile, Argentina y hasta Ecuador. Vieron pues su sistema de organización, cómo funcionaba. No era un sistema de organización socialista. Ojo, los antropólogos, los sociólogos se equivocaron, ¿ah? Se equivocaron, ¿ah? No era un sistema socialista, en incaico. No era. Era un sistema libertario, más que libertario. Ahí sí, Murray Rothbard, ni Kierkegaard, ningún. No nos igualaban ni Murray Rothbard, ni cualquier pensador libertario, ni Jesús de Huerta de Soto, ninguno. A los incas no lo van a igualar. ¿Sabes por qué? Porque todos esos planteamientos libertarios, liberales, defienden la propiedad privada netamente, defienden. Pero defienden ¿hasta cuándo? Hasta la muerte nada más. Cuando mueres, tu propiedad pasa a tu descendencia, a tus hijos, no sé, la herencia, etcétera, etcétera. También en derecho podemos hablar eso. Pero en los incas va hasta más allá. Va hasta más allá. ¿Sabes qué pasa con los incas? El inca era el propietario. El inca era el propietario. Existía la propiedad privada en el imperio de los incas. ¿Sabes quién era el dueño? El inca. El inca era el dueño. Cada inca tenía su propiedad privada. Esa propiedad privada, así nomás, no se podía pasar a cualquier persona, ni a sus propios hijos. El inca, cuando moría, seguía teniendo su propiedad. Eso en cualquier parte del mundo nadie aceptaría, ningún modelo, sistema económico, político. Hablemos pues de derecho, entonces, de la herencia, o la ley del código civil, no sé, etcétera, etcétera. Tengo un videito de eso cuando voy a colgar en mis redes. Es que los incas cuando morían seguían poseyendo su propiedad. ¿Y quiénes administraban su propiedad del inca muerto? Los coracas, netamente. O las panacas. Cada inca tenía su panaca. Un panaca era un grupo de funcionarios, un grupo de sirvientes, varones y mujeres que servían cada día al inca. Cuando estaba vivo, servían en el palacio. Cuando el inca moría, seguían sirviendo también. Porque al inca muerto lo momificaban, lo bonito, y lo hacían cintar. Y lo hacían cintar en su casa, en su sillón, y ahí estaba rodeado sus sirvientes, todos. Y cuando moría, cada día, cada día estaba abierto la puerta del inca muerto. Y los incas que estaban en el poder, cada vez que podían,
iban a consultar, pedir ayuda al inca muerto, conversaban con sus antepasados incas. Y la tierra que poseían seguía teniendo posesión el inca muerto. ¿Y quiénes administraban esos? Todos los panacas, sus panacas que estaban en ese grupo del palacio. Bueno, el Inca muerto ya tenía su propio palacio, pero el Inca que estaba en el poder tenía su propio palacio. Es por eso los 14 panacas de los Incas, donde cuando llegó Simón Bolívar, los despojó a todititos, les botó al calle, a todos los panacas, les botó. Y eso nos dolió, pues, por eso hasta ahora, por eso no aceptamos la República, no aceptamos al Congreso de la República, no aceptamos el sistema republicano, la independencia, nada que ver todo aquello. Están indignados, estamos indignados porque nos despojaron de nuestras propiedades, nuestra propiedad privada de los incas. Eran propietarios ellos, esos grandes propietarios. El inca que quería tener propiedad, dice que había una ley, el inca que quería tener propiedad no iba a recibir como una herencia de su padre. Los príncipes incas tenían que conquistar con sus propias manos, con su propio sudor, con su sangre. Por eso se extendieron hasta Chile, hasta Ecuador. Querían conquistar más, porque el Inca que conquistó Cusco, todo lo que era Perú, ya tenían su propiedad. El nuevo Inca que asumió el poder tenía que seguir conquistando, se quería tener propiedad, estimados. Ese era el sistema de los Incas, que en ningún parte del mundo se practicó tal cosa. Por eso pues valoramos a los Incas, el imperio Tawantinsuyo. Por eso llevamos esa sangre, pues llevamos esa sangre rebeldía de los incas, la llevamos hasta el momento. Queremos recuperar el poder. ¿Cuándo será? Seguimos soñando con el poder, pero la única que podemos recuperar es con la monarquía, pues el Inca era un prototipo de monarquía, porque los de monarquía son los que tienen propiedad privada. Por ese lado, era propiedad privada de los incas. Ahora, el sistema de organización dentro de propiedad del Inca, ahí sí, pues hubo también explotación, netamente, sí hubo. Entonces, ahí viene Escuela de Salamanca de España, dice, no, aquí hay que pararlo, la forma de explotación hombre por hombre. Paremos. Ellos escribieron antes que Carlos Marx, antes que Lenin, Stalin, antes que China, Mao Zedong, que Marx, que Escuela de Salamanca se dio cuenta antes que ellos sobre explotación del hombre por el hombre. Por eso pusieron límites, pues, límites a la propiedad privada y al Estado. Todos ellos ordenaron bien. Y nuestros antepasados están bien agradecidos. Por eso, pues, defendían ellos con su sangre a corona española. Valoraban bastante. Cantaban los himnos netamente religiosos o catecismo, eran bien religiosos. Hasta hoy día existen personas bien aferradas a la fe católica, los conservadores, que no faltan, ahora casi ya están desapareciendo, ¿no? Que no se faltaban cada domingo, que a la misa tenías que asistir cada domingo, tenías que hacer tu primera, segunda, tercera, cuarta confirmación, tenías que ser puntual al pie de la letra. Ese sistema de organización de la vida social, tanto religioso, político, económico, nos han concatenado bien. O sea, funcionó en esta parte del Perú, porque también arrastramos esa forma de gobernanza desde nuestros antepasados. Eso era, pues, estimados. Así que sigan leyendo a 7 ensayos, pero no lo lean con una mentalidad cerrada, léanlo con una mentalidad muy abierta. No lo leo yo solamente para criticarlo, también lo leo para valorar netamente. Yo no soy de izquierda, tampoco no soy de indigenista o no me consideraría tampoco derecha ni izquierda. Simplemente yo soy humildemente un comentarista, la verdad histórica que nos ha pasado. Ahora, todo esto va a servir a los de izquierda, poco les servirá, quizá. A los de derecha les servirá,
pocos les servirá. Pero a los verdaderos que defendemos la verdadera historia, sí nos va a servir. ¿Para qué? Quizá en el futuro podemos gestar un forma de gobierno, podemos recuperar una forma de gobierno que no de repente igualito, sino que adaptar a la realidad actual, que sí funcionó un tiempo. ¿Y por qué no podemos traerlo hasta el tiempo presente? Y con ese modelo gobernarlo, pero ya adecuando con los nuevos cambios ya pues tecnológicos, económicos, sociales, etcétera. El base, el fundamento, el marco, sí, pues ahí está en la historia netamente. Disculpen, mi cámara sí. Ahí está. Así es. Y esos estimados, ahora sí, ¿qué hora es? Otra vez el tiempo, es el tiempo nuestro enemigo. El tiempo es el problema, estimados. ¿Qué podemos hacer? 30% hemos avanzado. Así es. A ver, ¿estamos en línea? Así, seguimos todavía. Ya. Es que cuando comento, yo me acuerdo muchos pasajes de la historia y ya pues nos quedamos ahí. Pero es para que comprendan también ustedes, ¿no? Bueno, yo no voy a guardar pues, todo lo que he aprendido, no lo voy como decía, pues, alguien decía, todo el conocimiento que tienes vas a llevarte a la tumba, no compartes, decía, ¿no? Yo quiero compartirlo porque en algún momento nosotros en esta vida ya no estaremos, pues, en algún momento ya estarán nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos seguirán compartiendo también la historia. No somos eternos en esta tierra, no somos eternos prácticamente, somos pasajeros. Viviremos, en mi caso, yo viviré por lo menos más de 100 años y a ustedes de repente a 60, 70 años. O quizá pasaré más, ¿no? Yo pienso vivir hasta más, ¿no? Hasta 1000 años quisiera vivir, un poco más. O para siempre. Sí, yo voy a vivir para siempre, no se preocupen. Para siempre voy a vivir. Otro momento les explico. Entonces, aquí está justamente. Para esta situación, Abascal envió tropas de la altura andina. Ahí está, tropas de altura andina. O sea, tropas netamente de quechohablantes que ya habían mostrado su eficiencia para luchar a varios metros sobre el nivel del mar contra la rebelión de Túpac Amaru II. Mira, contra Túpac Amaru II. Así es. O sea, contra Túpac Amaru II, ¿quiénes han luchado? Los propios andinos, quechua-hablantes netamente, ¿ah? Los propios. ¿Ordenado por quién? Por Abascal, Virrey Abascal y quien estaba en el poder en España, Fernando VII. El rey Borbón muy malo. Las reformas borbónicas, los reyes borbones eran estatistas. Lamentablemente, eso nos ha tocado, es la parte negra también del sistema virreinato. También por la flaqueza de los reyes Augsburgos. Los reyes Augsburgos eran de otra familia, netamente de Augsburgos, por eso su nombre es Augsburgos. Ahora, los reyes borbónicos es netamente pues de Francia. Ellos estaban contaminados con los ilustrados, con los famosos filosofías ateas, pues, nos parece filosofías, etcétera, etcétera. La mayoría de estos soldados provenían de Arequipa, de Puno y de Cusco. Así es, pues, eran de Cusco, de Arequipa, de Puno. Ellos eran ejército del Perú, ejército realista. Los soldados realistas andinos finalmente llegaron a La Paz sin ninguna resistencia, pues los insurrectos se retiraron a Chacaltaya. Así es. Cuando hubo un mutín, ¿en dónde era? ¿Dónde dice aquí? En Chuquisaca, ¿no? Situación en Chuquisaca, ocurrió en Chuquisaca. O sea, estaba gestando rebeliones en diferentes partes. Netamente. Tupac Amaru II, también en Chuquisaca, también en Quito. ¿Por qué esas rebeliones venían? Es que las reformas borbónicas les había tocado sus intereses económicos, políticos, netamente a nuestros criollos. Por eso ellos
comenzaron a rebelarse contra ese tirano, contra el mal gobierno como Tupac Amaru II. Y así es, pues. Lamentable, pues, nos pasó. Y esa es la historia. Y dice que el 25 de mayo de 1810 se conformó la Junta de Gobierno de las provincias del Río de la Plata. Así es. Formaron una expedición militar al mando del coronel González Balcarce para llevar la sublevación al Perú. No, para llevar la sublevación al Alto Perú. ¿Dónde está Alto Perú? Actualmente Bolivia. El ejército real del Perú, que contaba en sus filas con pardos, mulatos, morenos, libres y milicianos de Puno, fue al encuentro de las fuerzas de González Balcarce, venciéndolo en Cotajaita. Ah, mira, o sea, los quechua hablantes son los que pelearon contra estos rebeldes. ¿Rebeldes quiénes eran? Netamente, pues los criollos, o sea, los hijos de españoles que nacidos en Perú, los mestizos, y los propios originarios del Perú, eran los soldados de la corona española. Así es. Ahí está, pues. ¿Cuándo? ¿Dónde dice que Tupac Amaru era el defensor de los quechua hablantes? Más bien los quechua hablantes contra Tupac Amaru, contra los rebeldes habían peleado. En Quito, en Bolivia, en diferentes partes que comenzaron rebeliones, netamente. Así es, pues, esa es la realidad pura, esa es la historia. ¿Quiénes eran los precursores de la independencia? Tupac Amaru no. Tupac Amaru más bien defendía la corona española. Él mismo decía. Lo que él estaba en contra era la forma de gobierno que estaban implantando en el Perú. Eso es, pues, la realidad de la historia. El ejército realista del Perú, que terminaría derrotando a los rioplatenses también en Río de la Plata, o sea, en Argentina, estaba al mando del arequipeño Goyeneche. Los jefes de primera línea eran peruanos y los soldados de Cusco y de Puno. Así es. Esos eran los famosos, pues, caudillos, los llamados caudillos, quechua hablantes. Y eran fieles y religiosos, bien conservadores. Hombre, hay un libro, para la próxima vamos a comentar eso, los caudillos religiosos en el ejército del Perú, el ejército realista del Perú. Eran devotos católicos. Ahora, no es casualidad que nuestros policías, nuestros ejércitos sigue todavía esa postura de conservadorismo, sigue todavía. No dice que solemos, dice Dios, patria y, ¿qué más es? De los policías del ejército, ¿cuál es? Dios, patria y libertad, ¿no? Me corrigen, no me acuerdo la otra, pero es que, siguen teniendo a Santa Rosa de Lima como su madre, su patrona, los de policía. Cada grupo siguen teniendo su patrona, su santito, su virgencita. Es que éramos eso, pues en España, netamente, en virreinato, y seguimos manteniendo ese conservadurismo, esa vida conservadora, religiosa. Pero eso no es malo, pues más bien es bueno, era lo bueno. Es el que ordenaba nuestro comportamiento, es el que frenaba la explotación por el hombre, nuestra religiosidad, lo que frenaba. Eso lamentablemente los burgueses, los criollos, los ilustrados nos han despojado, pues, de toda esa creencia y ahora quieren quitarnos de toda nuestra creencia. Por eso, pues, muchos provincianos seguimos defendiendo la vida, la familia, seguimos defendiendo esas costumbres, seguimos defendiendo nuestra religión. Seguimos, pues. Pero esa es la forma de vida que nos han enseñado. Y era bueno, era buenísimo, buenísimo para vivir en paz. Si Roma tuvo su Pax Romana, en el virreinato sí tuvimos nuestra Pax Peruana. ¿Cuándo? Durante el virreinato español. Ahora, con eso yo no estoy defendiendo al catolicismo así, con todo mi...
Lo que estoy defendiendo es la historia, netamente. Es que nuestra historia está lleno de religión, pues, estimado, está lleno de vida religiosa. ¿Eso vamos a ocultarlo? Si sacamos la vida religiosa de nuestra historia va a quedarse pues vacío, totalmente vacío. Entonces, esa es la historia. Ahora, yo puedo criticar, he criticado a los católicos, a los jesuitas. Ahí tengo mi canal, pueden revisarlo. No me tiemblan la mano. Yo he criticado a los protestantes, etcétera, etcétera. Porque hay cosas que señalamos, pero si descubrimos algunas cosas, hay que señalarlo. Entonces, esa es la realidad. Ahora, aquí dice, otro cita. A la vanguardia estaba el primer batallón del regimiento de línea del Cusco con su jefe Francisco Picoagua Arriola, uno de los principales dueños de obrajes textiles, Fermín Pierola, hacendado con dragones, cuidando el puente Luis Astete Garzón, llevando las milicias de Abancay, donde tenía sus haciendas. Su hermano Pablo era ayudante de Goyeneche. Goyeneche es apellido un poco complicado. Seguramente es un apellido pues, originario del Perú, ¿no? Como adecán de Goyeneche estaba don Mariano Campero, criollo cusqueño de las principales familias y era caballero de la Orden de Calatrava. Así pues, ellos son los que eran los defensores de la corona española. Mira, en la avanzada venía el Real de Lima con la mayoría de sus... Se ve mi señal, ahora. Creí que se ve mi señal. No, así estamos. Sigamos, no nos desanimemos. En la avanzada venía el Real de Lima con la mayoría de sus integrantes criollos y mestizos, pero comandado por el coronel español Antonio Suárez, considerado el mejor batallón del ejército por su disciplina y arroyo. Así es, luego tenemos a los dragones de Chumbivilcas. ¿Dónde queda Chumbivilcas? Por lado del Cusco, ¿no? ¿O me equivoco? Regimiento a caballo conformado por los hacendados de esa zona y muchos de sus peones que saben montar a caballo al mismo tiempo que pueden ser infantes. Igualmente los dragones de Arequipa como Pedro, Galtier, Wintusin, es apellido complicado. También un hacendado. Mira, si estos indígenas, estos caudillos, tenían su hacienda, propiedad privada en el virreinato, pues era una maravilla, pues entonces. Los propios quechua hablantes eran dueños de las haciendas, o sea, eran los propietarios de grandes extensiones de la tierra. Y muchos de ellos eran pues jefes de sus pueblos, de sus reinos, algunos habrán sido coracas, y etcétera, etcétera. Nuestra tierra era poseída netamente por nosotros, poseíamos, los quechua hablantes, ellos son los que sembraban, pues, y ellos, pues, ¿dónde está? Pues donde dicen ¿cómo le llaman? Los españoles son los que se habían apoderado de la tierra, de los incas, de los andinos. No, aquí está pues la historia. Muchos de ellos eran hacendados netamente, quechua hablante netamente, peruanos. ¿Dónde están españoles aquí? No hay. Claro que habían también españoles, pero no eran, pues, y compartíamos, es que convivíamos con ellos, pero no era pues que solamente los españoles se apoderaron de toda la tierra para explotar a los indígenas. Así pues, así no funciona la historia. La historia hay que contarla como tal y cuál es la historia hay que contarla. No suprimiendo una parte según nuestro interés ideológico o simplemente para maquillar unas cositas. No, no, con eso digan, estamos contando la leyenda negra, pues tampoco no vamos a contar la leyenda rosa tampoco, ni la leyenda rosa ni la leyenda negra. La leyenda rosa es santificar a los españoles. La leyenda negra es maldecir a los españoles, ¿no? Así es. Entonces, ni por un lado ni por otro lado.
Si cometieron abusos los españoles, hay que nombrarlo. Ya lo hicimos con Gonzalo Pizarro. Era una persona de mala fe, una persona totalmente... ¿Qué nombre pondríamos a esa persona? Hermano de Francisco Pizarro. Gonzalo Pizarro había sido una persona, pero terrible, lamentable. Una persona que pensaba solamente en maldad. Es el hombre que generó la guerra entre el imperio tahuantinsuyo y los españoles. Ese hombre generó, pues. Entonces hay que decirlo en su cara. La historia hay que decirlo así. Hay que enfrentarse con la realidad. No ocultando por un lado, no diciendo que tenía que ser así, que lo otro, no, eso es mentira. ¿Cuál mentira? Ahí está en la historia escrito. Hay que leer a los cronistas, hay que leer a los grandes cronistas que escriben. Es que no hemos tenido, no conocemos a Philip Guamán Pumadayala, a Inca García de la Vega. Hemos tenido, por lo que estaba viendo, no me acuerdo, pero son más. Pasamos por lo menos 50 cronistas en el Perú. Así es. Entonces, ¿todos ellos acaso van a mentir? No, pues. Uno de ellos de repente ocultar una parte, pero el otro se lo va a revelar, el otro va a contar. Así es. Entonces, todas esas personas pues, tenían sus propiedades. Aquí dice, en Yunguyo se encontraban los dragones de tinta, cuerpo que se formó en tiempos de la rebelión de Tupac Amaro, conformado por terratenientes y comandado por Francisco Paula González, también hacendado. Y como reserva estaban las milicias de los comuneros de Chuquihuanca, Azángaro y de Pumacahua, Chincheros, de Apurímac. El encargado, el encargado de resguardar Sica fue precisamente el cacique de Chincheros. Ahí está, pues, caciques eran unos jefes, pues, netamente de oriundo, pueblos aborígenes. Coronel de milicias, Mateo Pumacahua. Ahí está. Todo es todo es historia, realidad, o sea, historia verdadera. Bueno, ¿quién escribe esta parte? Es un historiador llamado pues Maldonado. Su nombre, ¿cuál será? Debe estar por aquí. Vamos a revisar. Maldonado. Ya les voy a dar la fuente. Maldonado, aquí debe estar. Ahí está. Maldonado y Garcelén. El ejército realista en el Perú a inicios del siglo XIX, ¿será, no? Las nuevas técnicas, artillería y ingeniería en la represión a los alzamientos en Quito y Alto Perú. Cuadernos de Martes. Es un libro o pues un artículo de donde saca la cita, ¿no? Entonces, así era, estimados. Ahora, comentemos esta parte, ¿no? Estos datos muestran que el mal llamado ejército español era verdaderamente el ejército real del Perú. Así es, conformado principalmente por peruanos de Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno y Lima. No, Lima no estaba, pues no, todos los limeños no estaban pues con los independentistas. La mayoría de los limeños también estaban con la monarquía. Este ejército, cuyos triunfos han pasado desapercibidos en la enseñanza en los colegios peruanos, obtuvieron victorias a lo largo de los Andes, en Quito, en el Alto Perú e incluso en Chile, donde el virrey Abascal se vio obligado a enviar tropas ante la conformación de la Junta de Gobierno de Santiago de 1810. Así es, pues, las rebeliones. En las rebeliones que se generaban, vencieron este ejército conformado por ayacuchanos, netamente por el sur del Perú.
¿Cuántos rebeliones hubo? Aquí dice Quito, Alto Perú, Chile, Santiago, Río de la Plata también, Quito, Ecuador, varias rebeliones. Y vencimos, ¿ah? Y con ese ejército venció a esas rebeliones, netamente. El brigadier Antonio Parejas salió del Perú como 20 oficiales y 50 soldados a fin de formar un ejército en las provincias de Chile, leales al rey, leales al rey. Las provincias del sur de Chile, la mayoría indígena, ahí está, la mayoría son indígenas, demostraron no ser afectas a la causa de la Junta. Esos habitantes formarían el Ejército Real de Chile, que vencería a los patriotas junto con 200 soldados del Regimiento Real de Lima. Ingresaron triunfantes a Santiago. De todas partes triunfaban nuestro ejército de la monarquía española. Nuestro ejército hispanoamericano, netamente, éramos hispanoamericana, pues, aquellos tiempos. Éramos un gran imperio. Por más difícil de creer que sea, en 1810, soldados peruanos marcharon victoriosos en las calles de Santiago, aunque más difícil de creer es que este hecho no se difunda en numerosos o nuestros cursos de historia. En otras palabras, los que éramos quechohablantes, defendíamos la corona española y cada vez que se producía una rebelión contra la corona española, ese ejército quechohablante es el que sepultaba esa rebelión. ¿Y esos rebeliones quiénes eran? O sea, ¿quiénes emprendían esas rebeliones? También eran netamente pues los criollos, los hijos de españoles que estaban, o sea, España, sus hijos de españoles contra España estaban rebelándose netamente. Entonces, ¿quiénes teníamos que echar agua o sepultar esas rebeliones? También los quechohablantes, pues los que estamos en el ejército del Perú. Eran pues cusqueños, ayacuchanos, arequipeños, puneños, netamente. Ahí está pues la historia. Esa es la historia. Donde dice que los andinos defendían a las rebeliones. Estaban al lado de las rebeliones. ¿Dónde? No hay pasajes en la historia de esa parte, no hay. Claro, habrá sido, siempre habrá unos cuantos, habrá sido, pero no todo. En su mayoría estaban con la corona española, netamente. En su mayoría. Así es. Entonces, ese mito que nos han vendido, no, pues, estamos para desmontar ese mito, netamente. Los verdaderos defensores de la corona española éramos los quichohablantes, netamente, y estábamos en las filas del ejército real del Perú, ejército de la monarquía, de la rey de España, netamente, los verdaderos quechohablantes andinos. Ahora, ¿qué indigenista va a decir, no, no, eso es mentira? ¿Quién? No puedes irte contra la historia, estimado. No puedes decirlo. Si eres verdadero indigenista, un verdadero indigenista, tienes que defender este ejército real del Perú, que era conformado por ayacuchanos, por cusqueños, por arequipeños, por puneños, por limeños, casi por todo el Perú. Eso hay que defenderlo. No el otro que dicen, no. Más bien estamos los quechohablantes, estamos luchando contra España. ¿Dónde dice eso? ¿Quién inventó esa historia? ¿Quién inventó ese relato? Aquí está la historia. O tienen otra bibliografía donde dice, bueno, entonces, pásenme esa bibliografía. Quiero analizar yo también. Pásenme, pues, necesito. Yo, yo leo a Mariátegui. Mariátegui. Mariátegui era defensor de Hispanoamérica. Era netamente hispanista, hasta hispanista era. Mariátegui, sí, era por un lado, era hispanista este hombre. Así es. Yo tengo una cita de él, si lo encuentro, ahorita los leo. En digital lo tenía, pero ahorita no lo tengo listado. Sobre esa parte donde defiende a Hispanoamérica. No me acuerdo en qué parte, pero para la próxima voy a tenerlo.
Y aquí continúa la historia. Viene lo mejor, viene lo mejor. Ya con esto terminamos como sea hoy. Y aquí estamos a la víspera de la independencia del Perú. Se dice que la independencia del Perú hay que celebrar con cuentos digo, con cuentos sí, pues no, con bombos y platillos, con juegos artificiales, etcétera, etcétera. Pero la historia te dice otra cosa, estimados. Todos los peruanos del sur del Perú y también una parte del norte no queríamos la independencia del Perú. Estábamos peleando más bien para sepultar, para acallar, para humillar a los independentistas, a los rebeldes. Así es. ¿Dónde dice lo contrario? Demuéstrenlo, pues, demuéstrenlo, como decía, demuéstrenlo las palabras de Alan García Pérez. Me recuerdo que Alan García cuando se enfrentó a todos los de prensa caviar, prensa fujimorista, prensa, no sé qué prensa tenemos. Demuéstrenlo, pues, imbécil. Esa palabra cuando a mí me causó, a otros les causó indignación, claro, a otros les causó gracia. Bueno, esa es otra historia. Alan netamente también sabía de la memoria, pues, la historia. Es el hombre que ha leído, pues. Se decía que era doctor Alan García. Ahora, podemos criticarlo por un lado que él ha hecho también, pues, cuando estaba en el poder cosas. Sí, por ese lado criticamos, pero hay que rescatar lo bueno de Alan García, hay que rescatar lo bueno de Juan Velasco Alvarado, hay que rescatar lo bueno de José Carlos Bariátigue, hay que rescatarlo, pues, no todo lo que ha hecho está mal, pues, hay que rescatar lo que de los de Fujimori. No todo está perdido, pues, estimados. Así no se cuenta la historia, así no se habla de la historia. Hay que saber separar la paja o el grano de la paja, el grano del trigo. Hay que saber separar. Eso tienen que aprender. ¿Y dónde se aprende eso? Aquí está, pues, la Biblia. A todos los que lean la Biblia, la parte histórica, díganme, ¿qué parte de esas cosas negativas oculta la Biblia? No te oculta la Biblia, te cuenta lo que está. Las corrupciones, los concubinas que entre los reyes, Salmón tuvo cuántas mujeres, David cuando... Todo lo cuenta, todo, no te lo oculta. La historia se cuenta como tal es, tal como está escrita. No hay que ocultarlo, tampoco no hay que... Mejor no los digo. Nos han engañado a través del tiempo, nos han engañado que no, que esto pasó, no, esa parte no. Lo que me conviene esto nada más, esa parte no lo voy a contar. Así no funciona, así no es. Ahí estás cayendo en leyenda negra o en leyenda rosa. O estás cayendo contar un cuento chino, prácticamente. Un cuento chino. Continuamos. ¿Qué dice? Ahora, el ejército real del Perú, nitamente, mantuvo una seguidilla de victorias hasta que sufrió el levantamiento de Olañita, un general español que se sublevó en Oruro para autonombrarse virrey del Perú. Claro, un criollo más, un criollo que quería siempre, ¿no? Desconociendo la autoridad del virrey, la Serna. Así es, ya eso ya pasó. Es otra historia, virrey de la Serna. La Serna, que se encontraba en Cusco, entre las tropas de Bolívar por el norte y Olañita por el sur. Decidió priorizar el levantamiento en el sur y enfrentó a Olañita en Salo, Cotajaitilla y La Lava. Son apellidos, son un poquito complicados. Estas batallas mermaron a las fuerzas realistas y desmoralizaron a sus tropas. Es también por culpa de los traidores, ¿no? Los que se rebelaron también de sus propias filas que estaban, ¿no? Si pasó, pues siempre pasa eso, pasó muchas partes
pasajes de la historia del Perú. Sí, tenemos, pero muy poco en el virreinato, más en la República estamos pues lleno de historias, anécdotas, pasajes de la vida, que como a mí me hace reír muchas historias del pasaje de la vida, a la vez me hace indignar también, pero esa es la historia, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que estudiarla para saber. Entonces, ¿qué dice aquí? Con el ejército realista ya dividido, aniquilándose por sí mismo y enfocado en una guerra civil, Bolívar aprovecharía para atacar a Canterac, quien había quedado aislado en Junín por culpa de la distracción que Olañita había generado. Por culpa, Olañeta, pues el criollo, no hay que confiarse en estos hombres, ¿no? Es el hombre que generó esta división. Y así se gestó la primera victoria de Bolívar en suelo peruano, en la batalla de Junín, luego de 14 años, luego de 14 años de triunfos del Ejército Real del Perú, claro, luego de 14 años, este, luchando contra los rebeldes, los rebeliones, por primera vez pierde en batalla de Junín ante las tropas de Bolívar. Se dice que aunque Bolívar no estaba presente ni en batalla de Ayacucho, sí estuvo presente, sí, Sucre, sus amigos que vinieron con Bolívar, ¿no? Así es. Irónicamente, el virreinato del Perú creía o caía en medio de una guerra civil. Prácticamente. Así se derrumbó el imperio tahuantinsuyo, hay que decirlo con todas sus letras. En guerra civil. El imperio español también cae con la guerra civil. ¿Y por qué cae en guerra civil? Eso es geopolítica, pues, estimados. Geopolítica es eso, pues. ¿Quiénes manipulan la mentalidad de estos personajes? ¿Y cómo caemos en esta trampa de la guerra civil? Bueno, es otra reflexión. Dice lo siguiente, entonces. El virreinato del Perú caía en medio de una guerra civil de la misma manera en que el Tahuantinsuyo había caído por una guerra civil casi 300 años antes. Así es, estimados. Es la historia. Cada vez que nosotros hablemos de la caída de un imperio, por lo menos aquí en nuestro Hispanoamérica, que donde estamos sentados, lamentablemente, nuestros incas cayeron en guerra civil. Pero hay que decirlo eso. También el virreinato español cae, o España cae en guerra civil. Cuando el reino está dividido, es una presa fácil como para Simón Bolívar, para para un Francisco Pizarro, un analfabeto, un chanchero, es fácil de conquistar. Por ejemplo, Roma ha sido pues conquistado por los bárbaros analfabetos también. Y Bolívar, otro hombre vil que y así pues, esa es la historia. Y el mismo Bolívar reflexionó sobre esto en carta a Santander. Santander era otro otro personaje dentro de tiempos en ese proceso de la independencia. Estaba en Colombia, Gran Colombia. El 6 de mayo de 1824, dice, Luz Pizarro y Almagros pelearon. Peleó la Serna con Pezuela. Peleó Rivaguerro con el Congreso. Torre Tagle con Rivaguerro. Y con su patria Torre Tagle ahora pues Ulañita está peleando con la Serna. Y por lo mismo hemos tenido tiempo de rehacernos y de plantarnos en la palestra armados de los pies a la cabeza. Ahí está. Es, este resume, este resume lo que hemos caído en lo peor.
guerra civil entre nosotros. Cuando hay guerra civil, es fácil de conquistar, pues. Somos presa fácil. Por eso Bolívar ingresó, pues. Por eso, por eso los republicanos, son un puñado de hombres, no eran la mayoría. No eran la mayoría. Lamentablemente guerra civil entre peruanos peleando por un poder misérrimo. ¿Y quiénes sacan provecho de eso? Bolívar, los extranjeros. Con Imperio de los Incas, ¿quién sacó provecho de la guerra civil? Francisco Pizarro, un hombre analfabeto, un chanchero, se dice que era chanchero, un analfabeto, un hombre bastardo, o sea, hasta un analfabeto nos conquista cuando estamos en guerra civil. Hasta un Simón Bolívar nos conquista cuando estamos en guerra civil. Hasta unos bárbaros analfabetos conquistan el Imperio Romano cuando están en guerra civil. Ahí está. Así. No caen los imperios por casualidad, sino que es por algo. Y detrás de eso, ¿quiénes están? Hay pues unos grupos de intereses, pues no, un grupo económico que tiene mayor poder económico que financiaban, pues, estaban detrás de ellos manipulando también, pues, tanto ideológicamente, y etcétera, etcétera. Eso sería otro momento a tocarlo de ese campo geopolítico. Pero en realidad, todos los peruanos, la mayoría de los peruanos, no necesitamos la independencia. No necesitamos. La independencia ha sido, ¿qué dice? No lo hemos obtenido, la independencia, sino la independencia nos han cedido. Ese ya decía, pues, Heraclio Bonilla, Flores Galindo, entre otros historiadores. Así, triste la historia, pero necesita reflexionar. Por eso, pues, cada vez debemos estar unidos para no acabar así en una guerra civil. Debemos estar unidos. ¿Y qué es lo que nos va a unir? ¿Lo que aprendemos en la historia? Exactamente, es eso, pues. La historia se estudia para que no repitamos lo que pasó en el, o tal fecha, tal tiempo, hace siglos, o hace décadas nomás también. Con la violencia sociopolítica que hemos tenido con Sendero Luminoso, eso puede repetirse en cualquier momento si nuestra gente, no la nueva generación, si no lo enseñamos. Hay que enseñar lo que es lo que realmente pasó, sobre la verdadera historia sobre el Sendero Luminoso. Si la gente se olvida de su verdadera historia, es que está pues, es que estamos arando en el mar o estamos pues arando en el desierto. Así es, estimados. Para eso hay que leer a Siete Inceos, la Real Interpretación Peruana. Hay que leer a Jorge Basadre, hay que leer a Heraclio Bonilla, a Flores Galindo, hay que leer a Riva Guerro, entre otros historiadores, que ni me acuerdo ya. José Antonio del Busto. Ahí está. Es el tomo que siempre les muestro, ¿no? José Antonio del Busto escribe netamente de Francisco Pizarro, netamente Francisco Pizarro. Él te lo va a contar sin ocultar todo lo que pasó con Francisco Pizarro. Todo lo que pasó. Así es. Para terminar, no, falta por lo menos ya una parcita, ya terminamos rápidamente. Ya que estamos un domingo, yo sé que todo el mundo tiene tiempo, mañana es feriado, nadie trabaja, ¿no? Yo tampoco trabajo, solo voy a leer todos los días, todo el día mañana voy a dedicarme a leer, ya que es feriado, no voy a trabajar. Desde la hora de levantar, ya pues, en la casa muchos de nosotros cocinaremos, ¿no? El Perú estaba dividido pues en más de un sentido
tal como ha estado dividido en varias ocasiones a lo largo de su historia, que coinciden también con sus peores momentos. Con certeza podemos afirmar, por ejemplo, que estaba dividido entre peruanos liberales independentistas y peruanos realistas. Esta división o esa división se vio en la repartición de tropas en la batalla de Ayacucho, donde se suele enseñar que se enfrentaron el ejército peruano y el ejército español. Falso. Pero una revisión de los integrantes de cada uno de los ejércitos nos hace cuestionarlo. Según Gil Montero, el ejército independentista al mando de Sucre estaba conformado por 4.000 gran colombianos. Escuchen bien. El ejército libertador independentista al mando de Sucre estaba conformado por 4.000 gran colombianos, o sea, extranjeros, 1.500 peruanos y unos 300 chilenos y argentinos, mientras que el ejército realista al mando de la Serna y de Canterac estaba integrado por 6.000 peruanos, 3.000 alto peruanos, alto peruanos y unos 500 españoles. ¿A cuál de estos dos ejércitos debemos llamar ejército del Perú? Ustedes tienen la respuesta. Yo le digo, desde ya cuando el ejército real del Perú es de la Serna, pues de Canterac, donde estaban integrados 6.000 peruanos y 3.000 alto peruanos, o sea, la parte de Puno, todo lo que es Bolivia ahora, ¿no? Y todo lo que es unos 500 españoles. Solo 500 españoles estaban en el lado de los realistas. Más estaban los peruanos y alto peruanos. ¿Y peruanos cuántos eran? 6.000 peruanos netamente. Y dentro de ese grupo estábamos los quechua hablantes. Ahí estábamos. Y los alto peruanos eran pues, los que hablaban aymara, quechua también, pues los de Puno, Bolivia. Toda esa zona, pues eran hombres, pues eran valientes como los descendientes de Tiahuanaco, la cultura que también tienen una historia bien rica allá en Bolivia, parte de Puno. Así es. Por esas razones tal vez sea más preciso decir que fue una guerra entre peruanos, pues los había en ambos bandos, incluso familiares a quienes se les permitió acercarse en terreno neutral para darse un último abrazo antes de la batalla y de regresar a sus filas a dispararse entre sí. Ahí está pues nuestra historia. Entre nosotros hemos peleado. Entre nosotros. Hermanos, padres, hijos. ¿Hasta dónde nos ha arrastrado? ¿Hasta dónde nos ha arrastrado el afán por la independencia? ¿Hasta dónde nos ha arrastrado? Matarnos unos a otros. Entre hermanos, entre paisanos, entre peruanos. Una guerra civil. El afán por la independencia. El afán por la república. También pasó en tiempos sin sendero luminoso. Entre hermanos, entre paisanos, tíos, sobrinos, inclusive entre enamorados, se mataron. Hay que enseñarlo eso a nuestros estudiantes, alumnos, para que no volvamos a repetirlo, estimados. Pasó también en esta batalla de Ayacucho. Así es, la partición de la partición de las lealtades peruanas nos hace cuestionar también si la guerra de independencia fue realmente entre el Perú y España, como se suele representar. Sería más preciso señalar que fue una guerra entre peruanos del norte, apoyados por gran colombianos, argentinos y chilenos, y peruanos del sur, una división que se ha mantenido en la historia republicana del Perú, incluso
hasta en los resultados electorales de las votaciones presidenciales de los últimos años, es la evidencia. Sí, los del norte votan por un Keiko, los del sur votan por un Pedro Castillo. Ahí está pues, la evidencia. ¿Seguimos pensando diferente? ¿Nuestra cosmovisión sigue arraigado a través de la historia? ¿Seguimos arrastrando esa historia? Claro que sí. Los del norte, apoyados por los extranjeros contra la corona española. Los del sur, de manera autónoma, apoyando la corona española. Dividido el Perú en dos. Y en tiempo de incanato, los de Atahualpa estaban ¿con quién? Con el norte. Huáscar con el sur. Dividido también en los dos. Guerra civil, estimados. Pero ¿quién supo entenderlo bien esa realidad? Solo dos personas. Francisco Pizarro y San Martín. Por eso San Martín quería pues mantener la monarquía en el Perú. Una monarquía constitucional. Francisco Pizarro, él dijo, mantengamos a todos los jefes panacas reales, a todos los coracas, como tal está. Hay que aprovechar su riqueza, su aprendizaje de nuestros aliados principales incas, digo. Ese hombre, a pesar que era analfabeto, comprendió bien lo que era Perú. Simón Bolívar, todos los que traían la república, la independencia, no lo comprendieron lamentablemente. Más bien nos han dividido. Norte del Perú, otra vez traemos a la historia, donde los incas, como cayeron dividiéndose en guerra civil, los de norte Atahualpa, los del sur, ¿quién era? Huáscar. Entre hermanos, de sangre, peleando por el poder. Y así, la caída del virreinato también, similar, ¿no? Entre hermanos peleando en batalla de Ayacucho, batalla de Junín. Y ni que hablar, pues, de guerra con Chile. En cualquier momento ya hablaremos de guerra con Chile. Creo que ya viene el tiempo. Debemos tocar guerra con Chile. Otra brillante historia. Guerra con Chile, o guerra del Pacífico, o campaña de la Briña. Ahí se van a sorprenderse el brujo de los Andes. ¿Cómo era el brujo del Andrés Avelino Cáceres? Que es nuestro paisano ayacuchano. Nació en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga. Estudió filosofía, lógica en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Fue el presidente del Perú. Brujo de los Andes. Campaña de la Breña. Es el hombre que cocinaba en el estómago de una oveja. Es larga historia. Sus pasajes de Francisco Andrés Avelino Cáceres es brillante, es fascinante, es literatura en sí. Pero eso es la historia pura. Entonces, eso es lo que pasó, pues, para reflexionar. Y aquí estamos finalizando el mes de la independencia. Se dice que es mes de la independencia. No hay mayor razón, no hay más otra cosa que leyendo una buena historia, recordando nuestra historia, pasar la independencia. No es como otros tomando por aquí, por allá en la fiesta, andando en la calle, festejando con tus patas, con tus amigos, con tus causas, etcétera, no sé, haciendo cosas. Hay que pasarlo leyendo nuestra verdadera historia en la casa, por lo menos viendo una buena película sobre la historia. Si no te gusta leer, leyendo una buena literatura, cómprense el librito, aquí está, ya es recomendado, Pachacutic, una novela histórica bien fascinante, Pachacutic. Hoy día, para todos los ayacuchanos, visiten a Hotel Plaza, no lo estoy haciendo publicidad, estoy haciendo para que lean ustedes, por su propia cuenta, Hotel Plaza, Ayacucho, la librería Crisol había llegado. Ahí está establecido. Dice que va a estar solamente 3 días, creo, algo así.
Me comentaba el que estaba ahí a seguridad. Aprovechan, hay libros, tres libros por uno, tres por dos, en una oferta. Aprovechen, ¿eh? Hay muchos libros de historia. Compren un libro de historia y lean estos días. Crisol está en Ayacucho, ¿eh? Aprovechen. Así que ayacuchanos, huamanguinos, que tanto yo necesitaba el crisol, yo también iré pues, comprarme de repente un par de libritos. Pero hoy día visité a un montón me quedé mareado con los libros. No sabía cuál comprarlo. Por un lado me animaba por filosofía, por historia, o por otra parte por literatura. Es un montón de libros, ¿no? Pero es historia más fascinante para mí es de la independencia, pero no hay otra, no hay otra. Entonces terminamos diciendo, ¿a dónde quedamos? Aquí estábamos. La lealtad monárquica del sur del Perú se extendería varios años después de la batalla de Ayacucho en la figura de Antonio Huachaca. Antonio Huachaca era un campesino indígena realista que alcanzó el rango de general de brigada del Ejército Real del Perú. Huachaca se negó a acatar la capitulación de Ayacucho y junto con otros líderes indígenas capturó Huanta, abolió el Estado republicano. ¿Qué tal, no? ¿Hasta dónde ha llegado? Abolió el Estado republicano y desde su castillo administró el poder recaudando fondos para la causa de su majestad católica. ¿No les digo? Antonio Huachaca, un guantino. Por eso decimos para Guanta, es otro país. En forma de humor decimos, es República de Guanta. Es que ellos pensaban bien, pues pensaron bien ellos. Se dice que, mira, pues Huachaca se negó a acatar la capitulación de Ayacucho y junto con otros líderes indígenas capturó Huanta. No solo una vez, sino varias veces. En otra historia estaba leyendo eso. Abolió el Estado republicano. Huachaca, mira, abolió el sistema republicano o el Estado republicano en Huanta. Y qué locura, ¿no? Qué locura los guantinos. Por ese lado, yo lo admiro a los guantinos. Por ese lado. Ese cuento que hemos inventado que los guantinos son asá, asá. No, claro que no es cierto, ¿no? Sino que tienen un trasfondo histórico que ellos sí pensaron bien, razonaron bien, defendiendo a la corona española. Sí, todos los guantinos que me están viendo, mis saludos especiales por defender a la monarquía española, netamente a la verdadera historia, netamente lo que éramos, sangre español y sangre andino. No éramos independentistas, no éramos pues republicanos, no éramos pues los despóticos ilustrados, éramos originales, conservadores del país profundo, quechohablantes, religiosos, conservadores. Felicitaciones a todos los guantinos, ya que muchos de ellos se han olvidado de esa historia, pero es el momento para recordarlo. Así es. Qué más hizo nuestro amigo Huachaca? Y desde su castillo administró el poder recaudando fondos para la causa de su majestad católica. ¿Quién? El rey, ¿no? Nada menos el rey de España, pues. Sus palabras hacia los independentistas consignadas por Corsi. Corsi es un término despectivo. Cuando estaba estudiando en Católica, en Lima, yo aperté un programa que tenía en curso de radio, porque yo estudié periodismo, aperté un programa netamente de contenido romántico. Y todos los compañeros, ¡qué cursi! De manera, es un término despectivo. Y a mí se me pasó, me hicieron pasar vergüenza, ¿no? Me hicieron pasar vergüenza, la verdad, mis compañeros. Y solo el profesor creo que me defendió. A pesar que cursi, pero es una buena propuesta.
Pues hay un grupo de románticos que necesitan también escuchar por radio. Ya que a ustedes no les gusta, a ustedes de repente están más famosas con otros géneros de música, rock, pop, no sé, o música electrónica. Pero el género de romántico sigue vigente, sigue vigente. A la vez los peruanos somos bien románticos, más románticos. Los andinos, por ejemplo, los ayacuchanos siguen cantando su Adiós pueblo de Ayacucho, una música triste, una música melancólica, pero les encanta. Es una parte romántico esa música y una parte de tristeza, porque dice, pues, sus letras dicen eso. Adiós, adiós pueblo de Ayacucho, dice, ¿no? Adiós pueblo de Ayacucho. Repucuscanim, pasacuchcanim. Ese relato de la música ayacuchana, Adiós pueblo de Ayacucho, no ha inventado cualquier persona, ha sido escrito por un cura, por un religioso. Dice que esa cura se enamoró de una doncella hermosísima y y su amor era imposible por esa muchachita y decidió irse de Ayacucho y escribió antes de irse de Ayacucho diciendo adiós pueblo de Ayacucho, adiós pueblo de Ayacucho porque mi amor no es correspondido, ya me voy, causas pachcotimusa. Esa música, la mitad romántico y la mitad tristeza, pues es despedida. Entonces, es la literatura también, la parte de la música, ¿no? Es brillante, ¿no? ¿Y sabes qué más hizo este hombre, Huachaca? Aquí viene lo mejor. Lo viene lo mejor aquí. Sus palabras hacia los independentistas, consignadas por Corsi. No, no, el Corsi, como yo me refería, es un término. Aquí en este pasaje está hablando de un apellido. Lo que yo me refería eran a veces como las palabras, el dialecto es el problema mío. No es en sí Corsi, sino que Cursi, con U, lo que les decía en términos despectivo. Me confundí, disculpas, mil disculpas, pero ya, continuamos. Resuenan hasta el día de hoy. ¿Sabes qué decía Huachaca? Ustedes son más bien los usurpadores de religión. ¿A quiénes le está diciendo a Huachaca esto? A los independentistas, a Torretagle, a Simón Bolívar, a Sucre. Sigue ese monumento, la estatua de Sucre en Parque Principal de Ayacucho. ¿No lo cambian todavía? ¿Cuándo lo van a cambiar? Ahí debería estar Francisco Bolognese, a Brujo de los Andes, por lo menos, debe estar ahí Brujo de los Andes, un ayacuchano. O Francisco Pizarro, pues, por último, ¿no? Es el fundador de Ayacucho. ¿Sabes qué decía Huachaca? Ustedes son más bien los usurpadores de religión, corona y suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante vuestro poder? Eso lo pregunta a los independentistas Huachaca, Antonio Huachaca. La tiranía, el desconsuelo y la ruina en un reino que fue tan generoso con nosotros. Yo ya lo complemento, ¿no? ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En qué recae la responsabilidad de los crímenes? Nosotros no cargamos semejante tiranía. Qué brillantes palabras de Huachaca. Posiblemente lo dijo en quechua, lo traducieron de repente, ¿no? Una vez más leemos. Esa parte me encanta. Esto sin ser literatura, ¿eh? Para mí es una literatura, pero es una literatura histórica, pues, directamente histórica. La literatura y la historia no están peleados, ¿ah? Van de la mano, ¿ah? Sus palabras de Antonio Huachaca hacia los independentistas. Escrito por Corsi en 1994. Resuenan hasta el día de hoy. Ustedes son más bien los usurpadores de religión, corona y suelo patrio. Ustedes son Bolívar, Torretagle, San Martín, etcétera, los libertadores. Ustedes son más bien los usurpadores de la religión, la corona española de suelo patrio.
¿Qué se ha obtenido de vosotros durante vuestro poder? ¿Qué se ha obtenido? Pregunta Huachacano. ¿Acaso no se ha obtenido solo la tiranía, el desconsuelo y la ruina en un reino que fue tan generoso con nosotros, con los quechohablantes, con los andinos, con los guantinos, con los ayacuchanos, con los cusqueños, arequipeños, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Acaso no fue así? ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿Qué habitante que se quejaba durante el virreinato español? ¿Qué habitante, sea o rico o pobre, no se queja hoy? ¿En qué recae la responsabilidad de los crímenes que han cometido durante los inicios de la República, las guerras que generaron? Nosotros no cargamos semejante tiranía. Así es, pues. Es que la término tiranía se inaugura recién, pues, en la República, netamente. Un sistema republicano, con la independencia del Perú, netamente. La tiranía. Simón Bolívar es el primer tirano del Perú. Así es. El primer tirano, el primer dictador del Perú es el Simón Bolívar. Así, se les hizo frente Antonio Huachaca a los independentistas. En su cara les dijo lo que era su verdad. En su cara ahora también la historia sigue diciendo a todos los independentistas. Así es, estimados. Y por fin terminamos este pasaje de la historia. Es larguísimo. Aquí hay un resumencito, pues. Entonces, es un resumen de varios libros de historia, pues. Netamente. Artículos de historia, netamente, ¿no? Así, bueno, terminamos. Ya que es hora de descansar. Mañana. Seguimos más rato con toda la historia de la independencia del Perú. Netamente de la independencia. Lo que pasó antes, durante el 28 de julio en 1821. Durante la proclamación de la independencia del Perú. Y yo estoy seguro que se van a sorprenderse con muchos pasajes de la historia. Muchos pasajes que habrá que recordar de San Martín realmente. Vamos a tocar también un poquito su biografía de San Martín y qué progresos ha traído para el Perú. También hay que decirlo, pues esos progresos tampoco, no todo lo negativo, ¿no? La independencia también tiene su lado benévolo, lado del progreso, sí, pero más era pues lo lado negativo, pues. Hay que decirlo también, en la balanza vamos a pesar, pues. No, todo lo que todo lo que dice la historia, pues no sería en vano. O sea, sería en vano si estaríamos, este, bueno, ya mañana continuamos con todo eso. Comentario, mañana será, hoy día, ya estamos 28 de julio, ahora sí, todos los independentistas abrácense, celebren, vayan. Yo no soy independentista y voy a quedarme leyendo nuestros libros de historia. No lo soy independentista, tampoco no soy republicano, tampoco no soy demócrata, yo soy pro-monarquista. Así es, ya saben ustedes. Yo soy pro-incaico, pro-tawantinsuyo. Así está, no. Pero una parte también rescatamos de los tawantinsuyos su monarquía, era brillante, ¿eh? No era cualquiera del imperio tawantinsuyo, hay que rescatarlo. Así es. Ni calco ni copia, sino nuestra propia invención y creatividad e imaginación. ¿Y quiénes eran ellos? Los de Imperio Tawantinsuyo. Pero ellos aglutinaron también de los huancas, de los chancas, de los ayamarcas, un poquito ese conocimiento de los chimó, de los mochicas, de Tiahuanaco, de los bares, y aglutinaron y también ellos hicieron, enriquecieron todo ese conocimiento y sacaron un sistema autóctono propio, ¿no? Y quizá, como no podemos digarlo, los de extranjero, porque los incas, los reinos del Perú, no eran ajenos a la realidad internacional, ¿ah? Eso es una mentira. Cuando dicen, no, aquí éramos autóctonos netamente. No, esa parte sí lo critico a José Carlos Mariatti, que no tanto éramos autóctonos, ¿ah? Mano, no. Pero lo maravilloso que hicimos es que un poquito de todos ellos aprovechamos su conocimiento y generamos nuestro propio
idiosincrasia, nuestra propia forma de gobierno, nuestra propia forma de cosmovisión y de la política, de la religión, etcétera, etcétera, hicimos aquí, pues. No hemos copiado ni hemos calcado, sino que hemos sacado todo ese ingrediente para fabricar nuestro propio edificio, pues. Así es, y hasta hoy día permanece en nuestra mentalidad, nuestra sangre, por nuestra sangre corre todavía ese ADN, esa identidad, por un lado de español, por un lado de los incas, Tahuantinsuyo. Así es. Así que les doy buena noticia a todos los independentistas. Mañana se van a darse cuenta con la sorpresa que se van a llevarse, ¿no? Así es. Por un lado, yo también soy independentista, pero no la independentista que proclamó Simón Bolívar y ellos, sino lo que proclamó Jesucristo, el Salvador del mundo, lo que está escrito en la Biblia, netamente, el Salvador del mundo, Jesucristo, el único, que también trajeron los españoles evangelizando a todo el Perú. Evangelizaron ellos a todo el Perú. Así es. Hay que leerlo. La Biblia está para leerla, para disfrutarla, para cumplirla, para consultarla. No está para guardarlo. Hay que leer sus pasajes. Déjese instruir con la Biblia. Por ese lado soy independentista. No la independencia que trajeron los ingleses, ya saben. Así es. Nos vemos más tardecita. Más tardecita nos vemos. Gracias a todos los que se han quedado hasta el último, ya que hoy día es feriado, hora de descansar y continuar la mañana la historia. Gracias, muchas gracias.